¿Listo? Hay tres medidas de tendencia central. Tres medidas, principalmente hay tres medidas. La media, o el mismo promedio, la mediana y la moda. ¿Listo? Esas son las tres. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Calcular e interpretar la media, la mediana y la moda. ¿Listo? Para datos simples, datos sin agrupar, y para intervalos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Y después ya nos vamos con la medida de dispersión. Dicen porque la medida, medidas de tendencia central. Entonces, la primera que necesitamos, la media poblacional. ¿Listo? ¿Qué es la media? Media aritmética, por así decirlo. Así es que la media aritmética. Y probabilidad MEC. Entonces aquí vamos a crear nuestro título. Ya no necesito aquí. Medidas de tendencia central. Central, listo. Ahí está. Existen tres medidas de tendencia central. La primera, la media aritmética. Ya voy. Media aritmética. Aritmética. Listo. ¿Quién va a hacer la misma media aritmética? El mismo promedio. ¿Listo? Este es el promedio. Por así decirlo. El promedio que yo puedo calcular de ¿qué? De mi información. ¿Cómo yo calculo el promedio? Con una. Ahí está, perfecto. Eso es. Esa es la definición. ¿Listo? Aquí está. Suma de todos los valores observados en la población sobre el número de valores de la población. ¿Listo? Entonces, una fórmula, mira, aquí aparece la fórmula. Este símbolo new, pero me está apareciendo, este símbolo new, es igual a la sumatoria de los X sobre N. Dense en cuenta que el N es mayúscula, significa que es un N poblacional. Si fuera un N minúscula, sería un N muestral. La medida aritmética va a ser igual. Suma de todos los valores observados en la población sobre el número de valores de la población. Entiende que new es igual a la sumatoria de todos los X sobre N. Eso sobre N. Ahí está. Así es como yo voy a calcular la media o el promedio. Bueno, aquí nos explican la fórmula. New es la letra minúscula griega que representa la media poblacional. N es el número de valores de la población. X representa cualquier valor particular y el símbolo es sumatorio. Parámetro cuando me refiero a la media poblacional. ¿Listo? Parámetro. Y nos dan un ejemplo sencillo. ¿Trajeron calculadora? ¿Trajeron calculadora? De funciones. Calculadora de funciones. Calculadora de funciones. La más estándar, la más estándar. Sí, o sea, de la más estándar le sirve. Eso ya depende de tu. No, yo recomiendo, yo utilizo el software. Pero ¿qué? La CASI, pues que hasta la CADIO, esa es CADIO vale. Pues esta me la habían ofrecido, sí, pero está sí, costo. La que yo uso es más como 5 versiones anteriores. Y sí, o sea, cualquiera te sirve. Cualquier calculadora. Eso ya depende de gustos. Cualquier calculadora. Listo, profe. ¿Listo? Inclusive, pues el celular tiene una función, una calculadora de funciones, pero yo no sé si. O sea, pues no es muy recomendable, ¿no? Pero usted inclusive puede descargar una aplicación que es calculadora de funciones. Y esa le sirve. Sí, a veces es que usted puede poner esos datos
Ya los que operan también. Nos dice, hay 42 salidas en la autopista I-75 que atraviesa el estado de Kentucky. A continuación aparece lista de las distancias entre salidas en millas. Significa que de una salida a otra hay 11, de la siguiente a la siguiente 4, etc. ¿Por qué esta información representa una población? Porque está, pero todas las salidas de la autopista, todas. Si me faltara una, ya no sería población, tiene que ser todas. ¿Cuál es la media aritmética de millas entre salidas? ¿Qué debo hacer? Debo sumar todos esos valores y dividirlo entre ¿cuántos? Entre 42. ¿Entre 42? ¿Cuánto le da? 4.547. ¿Me por aquí el texto nos ayuda haciendo ese cálculo. ¿Qué fue lo que hice? 11 más 4 más 10. Sumé todos, absolutamente todos los valores. Y los dividí dentro del número total de observación, 42. Obtuve 4.57. Este me está diciendo, de una salida hay otra, hay tantas millas. 1 milla, 2 millas, 3 millas, 4 millas, etc. Pero en ninguna hay 4.57 millas. ¿Qué pasó ahí? Estamos hablando de una variable de tipo discreto, porque me da un valor decimal. Se aproxima. ¿Qué debo hacer? ¿Se aproxima 5? Cuando en realidad es de 4.5. Significa que si yo tomo 3 salidas, cada una en promedio tiene 5 millas de salida. O entre las 3 me daría 14 millas. La media aritmética sí nos permite, aunque estamos hablando de una variable de tipo discreto, sí nos permite hablar con valores distintos. ¿Listo? Yo puedo decir que el promedio de edad sea de 23.6 años. ¿Listo? Que el promedio de hijos, las familias de Tunja, es de 2.7 hijos. Sí me admite esos valores decimales. ¿Por qué? Porque está hablando de un parámetro respecto a toda una población. Que si yo multiplicara ese parámetro por el número total de individuos o de información, tendría un valor netamente discreto que equivale a toda la información de la población. Es por eso que la media sí permite esas interpretaciones decimales. ¿Cómo se interpreta el valor 4.57? Aquí nos menciona el texto. Es el número típico, cuando dice típico promedio, es el número promedio de millas entre salidas. Como se han tomado en cuenta todas las salidas de la autopista I-75, este valor es un parámetro poblacional. ¿Listo? Entonces, si me dio 4.57, la media no se aproxima. Se deja quedar como está. ¿Listo? La media no la voy a aproximar. Esa es la media poblacional. Viene la media muestral. ¿Qué va a hacer? Yo no puedo ir a preguntarle a todas las familias de Tunja cuántos hijos tienen. Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra, un pequeño subconjunto de la población. Y en base a esa información, puedo calcular una media muestral. ¿Quién va a ser igual a la media muestral? Suma de todos los valores de la muestra sobre el número de valores de la muestra. Es eso. ¿Listo? Igual, es el mismo procedimiento, simplemente que me cambió mi n, ya es más pequeño. El n también, aquí aparece. ¿Cómo lo va a simbolizar? Como X barra. ¿Listo? Como X barra. Así lo va a simbolizar. Como X barra. Es igual a la sumatoria de todos los X sobre n, pero este n es minúscula para indicar que es el tamaño de la muestra. Esa es la media aritmética, poblacional y muestral. Hasta aquí no hay ningún, digamos, como ejemplo raro o algo así. ¿Cuál es la siguiente medida de tendencia central? La mediana. Vamos para acá. Aquí. Esta es la mediana. Entonces, ¿listo? Mediana. ¿Quién es la mediana? La mediana se va a definir como el dato central de mi información. ¿Listo? Es el dato
central respecto a posición. Respecto a posición de mi información. Organizada de menor organizada de menor a mayor. Esa va a ser la mediana. Ya les comparto aquí. Esta es la mediana. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la fórmula de la mediana? Coja el tamaño de la información. ¿Listo? La mediana ME, aparecen los textos ME. El total de la información dividido entre 2. El resultado va a ser una posición. No se les olvide. Posición. Una posición. Vamos con un ejemplo sencillo. Posición. Es un ejemplo sencillo aquí en el Excel. Usted tiene los datos, no quiero agrandar esto. Los datos 15, 18, 24, 19, 22 y pongamos 20. Esta es su información. Aparece. Sencillo. ¿Qué nos dice la mediana? Organizada de menor a mayor. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Organizar de menor a mayor. Ordenar de menor a mayor. Ahí está. Listo. ¿Cuántos datos en total tengo acá? 6 datos. A significa que mi N vale 6. N vale 6. ¿Listo? La mediana me va a ubicar la mitad de mis datos. ¿Quién sería el dato de la mitad? Calculo que digo que la mediana ME es igual a N dividido entre 2. ¿Quién va a ser la mediana? 140, 6 dividido entre 2. Esto es igual a 3. ¿Ese 3 qué es? Una posición. Voy y busco la posición en mi información. ¿Dónde está la posición número 3? ¿Quién es? 1, 2, 3. Esta es la mediana. Esta es la mediana. Esta es la mediana. ¿Listo? La mediana. ¿Qué puede pasar? Ah, bueno. Aquí le agregué un dato, 25. ¿Quién será ahora la mediana? ¿7? 3.5. Ah, bueno, entonces va a tomar. Aquí el N ahora, N vale 7, ¿cierto? Entonces, mi mediana va a ser igual a 7 dividido entre 2, que es igual a 3.5. ¿Cuál es la posición 3.5? ¿Cuál es la posición 3.5? Al siguiente, ¿y por qué no la anterior si está a igual distancia que el anterior? ¿Cuál es la posición 3.5? El 20. ¿Será? Y si solo tuviera, digamos, 3 datos, si fuera esto, ¿qué? Si tuviera 11, 12 y 13, ¿cuál sería la mediana ahí? ¿Cuál? El 12. Ah, bueno, si hiciera todo el cálculo sería que la mediana es igual a 3 datos dividido entre 2, que es igual a ¿cuánto? A 1.5. ¿Cuál es la posición 1.5? ¿Esta?
Esta es la posición 2, esta es la posición 1, la posición 2 y la posición 3. ¿Qué voy a hacer? ¿La mitad del 2? ¿Qué hago con este valor? ¿Lo aproximo? ¿A cuál? Al siguiente. ¿Y por qué al siguiente? La mitad de 3 datos está entre el primero y el segundo. Debería ser la posición 2, pero la mitad está entre el 1 y el 2. ¿Qué se va a hacer ahí? Para solucionar este tipo de cosas, vamos a definir la mediana de la siguiente forma. Vamos a utilizar n medios si es par. Si esto es par. Y vamos a utilizar a la mediana como n más 1 sobre 2 si es impar. Así es como vamos a solucionar nuestro problema. ¿Listo? Para identificar. ¿Listo? Que yo tengo 1373 datos. Sí. Y que me arrojó la mitad. ¿Qué? Un valor de 667.3 de mis datos. ¿Qué va a hacer? Debo aproximar siempre al siguiente. ¿Cómo lo justifico? Con esta fórmula. N más 1 medios. Entonces me voy aquí a reemplazar. ¿Qué va a hacer? N vale 7, pero a la hora de reemplazar, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 7 más 1. Me va a quedar 7 más 1 dividido entre 2. ¿Qué va a ser igual a? 4. 4 va a ser igual a mi posición. M, E igual a 4. Yo busco esa posición. La posición número 4. 1, 2, 3, 4. Ah, listo. Entonces la mediana ahora es 20. Estoy buscando la mitad de mi información. ¿Listo? Pero ¿por qué no le saco mejor el promedio? Pueden decir, yo voy a obtener una medida de tendencia central. Sí, se puede, claro que sí, yo puedo calcular el promedio. Promedio. Dice que es 20.42, sí, interpretar. ¿Listo? ¿En dónde es conveniente utilizar la mediana? Voy a explicar aquí, borrar esto aquí. Supongo que usted tiene los datos 100, 115, 123, 145, 168 y 988. Ahí está organizado de menor a mayor. Si usted saca el promedio a esto, ¿cuánto sería? Voy a sacar el promedio. El promedio dice que es 273. ¿Listo? Pero a la hora de interpretar, le está diciendo es, suponga que estos son distancias entre ciudades en kilómetros. ¿Listo? Respecto a la capital. Está diciendo que en promedio cada ciudad está alejada 273 kilómetros. ¿Listo? Entonces, eso realmente como que aplicado en un contexto real como que no tiene cierto sentido. Es decir, se aleja del centro de la información. No parece. El texto nos plantea este ejemplo. Le dice lo siguiente. El promedio de profundidad de cierto río es de 2.5 metros. ¿De dónde? El promedio es de 2.5 metros. ¿Usted cruzaría ese río con esa información? El promedio de profundidad del río es de 2.5 metros. Nada de caudal y usted no sabe nadar, tiene que usarlo. No, se lo puedo decir. El promedio del río de profundidad es de 1,5 metros y debe cruzarlo caminando. El caudal es razonable. O sea, usted lo cruza. Usted cruzaría ese ¿no? Con solo esa información, ¿no? ¿Con 1,5 metros uno pasa?
Con 1,5 metros uno pasa, entonces se la pongo así. Bueno, aquí digamos que aquí hay pastico, acá. Y acá. Y aquí está el río. No, aquí está el río. Perdonen los dibujos, listo. Ahí está el río. Ahí está el río. Le dicen el promedio, ojo, el promedio es de 1,5 metros de profundidad. Usted. Aquí está usted. Usted mide 2 metros. Suponga. No, ¿usted cruzaría el río caminando? Entonces el promedio como tal no me daría una medida realmente representativa. ¿Qué pasaría? Que yo podría encontrar esto. Que aquí tenga 1 metro de profundidad hasta la mitad y aquí en adelante tenga 3 metros de profundidad. 3 metros. ¿Qué pasaría? Que usted ha confiado. ¿Listo? En un contexto así. Pero el promedio es de 1,5 metros. ¿Listo? En todo el... Por lo tanto, aquí la media no sería, o sea, una medida de tendencia central que me expresaría en mi contexto. ¿Qué debo hacer? Utilizar la mediana. ¿Listo? Para hallar el dato. Es lo que... Pues no un dato exacto, sino un dato más próximo, un dato que me represente más mi información, como en este caso. ¿Listo? Tengo 100, 115, 123 y la media es 237. Si se da cuenta, aquí tengo 5 valores por debajo de la media y una, o sea, están muy por debajo de lo que realmente plantean estos, o sea, la media. O sea, no es 1, 2, 3, no, está realmente. Y tengo un valor que está excesivamente. Es lo que me dijiste. ¿Cómo? Llame a la policía que no tengo. Please you can call ¿por qué? No tengo plata. No tengo. But I don't have Espérame. O con los micrófonos. Yo. Apenas escuchan poli. No, no. Yo te... Juan Rafael, por favor, pues silenciar tu micrófono. Gracias. Sí. Ojo con los micrófonos. Ojo con los micrófonos. No, pues no. Tanto eso. A mí lo que me pasó una vez, estaba en una reunión, no me fijé en el micrófono y hablando. Y estaba hablando con un amigo. Uno entre amigos, ¿cómo se habla? A poner pausa. Continuamos. Ojo con los micrófonos, ¿no? No. Yo puedo solicitar que active el micrófono. Pero como tal, el que activa la cámara y el micrófono es usted. Sí, yo puedo silenciar o sacarlo de la reunión, quitarle el audio, quitarle el video. Pero ya es autónomo usted si decide activar el audio, si decide activar el video, o decide activar. Pero si no durmiendo. ¿Ah? La china durmiendo. Pero es que no sonaba, o sea, no pensaba que era el micrófono que le estaba fallando. Eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Otros casos que mencionan que hay por internet, no. Listo, entonces esta es la mediana, el dato central de mi información. ¿Cómo lo voy a trabajar? Así. N medios, cuando la posición es par, cuando los datos son par, y N más 1 medios cuando es impar. ¿Cuál sigue? La moda. ¿Cómo se calcula la moda? ¿Quién sabe? No es el dato que Exactamente. La misma frecuencia relativa, casi. ¿Qué pasó acá?
La moda es el valor de mayor frecuencia dentro de mi información. Esto va a ser la moda. Información. Listo. Eso va a ser. El valor de mayor frecuencia entre información. Palabras más, palabras menos. El dato que más se repite. El dato que más se repite. ¿Listo? La frecuencia absoluta. Ah, de mayores. Ay, qué pena, se me fue una S. No. De mayor frecuencia absoluta. Voy a ponerlo aquí. Absoluta. Ah, que me pasó en una reunión. Esto les cuento. Me acordé que esa sí fue terrible. Aquí pausa. Entonces, ahí, esta va a ser la... Esto no, no se queda así grabado. Ahí, ¿qué pasó? ¿Se está compartiendo o no? Cerrar el programa, ¿qué pasó? Vámonos para este ejemplo. Ya les comparto pantalla. Explorer. Voy a decir, ojo, un ejemplo sencillo para que entiendan cómo vamos a trabajar la moda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a poner aquí el 2. Otra vez el 2. ¿Quién se está repitiendo acá? ¿Quién será la moda? El 2. En este caso, MO es 2. Aquí no es posición, simplemente arroja el dato. Es el dato que más se repite, es 2. ¿Qué pasa si yo tengo una información así? En donde ahora hay dos valores que se repiten y que tienen la misma frecuencia absoluta y casualmente son los mayores. ¿Quién es la moda ahí? ¿Los dos? ¿2,3? ¿2 y 3? La M va a ser el 2 y el 3. ¿Será? Sí. La moda puede tomar dos valores. Y lo va a llamar bimodal. Que tiene dos valores. ¿Qué pasa si yo agrego aquí a un 5? Trimodal. Muy bien. La moda 2, 3 y 5. Va a ser trimodal. ¿Qué me indica? Que hay tres valores que tienen la frecuencia más alta y que repiten igual número de veces. Listo. Entonces la moda, un solo valor. Cuando hay dos valores, bimodal. Cuando son tres valores, trimodal. ¿Qué pasa si yo aquí agrego un 6? ¿Cómo? Bueno, esta es moda unimodal, ¿no? Unimodal es para una sola moda. ¿Quién sería la moda acá? Dos, 3, 5 y 6. Polimodales para muchos. Tetramodal. Acuérdense por campeón, bicampeón, pentacampeón, etcétera, etcétera. No lo relacionen con otro contexto. Pero entonces imagínense, mi información tiene apenas 3, 6, 9, 10 datos y estoy hablando que 4 es la moda. ¿Tiene sentido? No, pues estoy diciendo que 4 se repiten en mayor frecuencia, es decir, 8, solo 2 no se están repitiendo. Cuando usted tenga su población y haya más de 3 modas, ¿usted qué va a decir? Que la moda no existe. No existe. ¿Listo?
Si hay más de 3 valores, usted solo va a trabajar con 3 valores. Imagínense una tabla de frecuencias y que hayan 6 valores que se repiten igualmente. Eso no, entonces, no, ¿eso para qué? Eso realmente pasa usted a copiar solo un segmento de la información de la población, que es máximo 3. ¿Sí? ¿Listo? Tiene este contexto. ¿Quién sería la moda acá? ¿Quién sería la moda? ¿Quién es la moda? La moda, en algunos casos, no existe como tal. ¿Por qué no existe? ¿Cuál es la condición para que exista? Que se repita por lo menos una vez. O sea, para que se repita tiene que dar mínimo 2. ¿Listo? Aquí tengo la información, pero no, ninguno se repite. Por lo tanto, no existe moda. ¿Listo? Así es como vamos a trabajar la moda. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿No? Ok, listo. Entonces ahora nos vamos a complicar. ¿Cómo vamos a complicar? Fácil. Calculando las medidas de tendencia central para tablas por intervalos. Usted ya sabe para los datos así, si los tiene aquí ya todos estos, simplemente se organiza de menor a mayor, súmelos y a los total, busque el dato de la mitad, busque igual se repite y ya. Pero vamos a trabajar ahora por intervalos. Este es el ejemplo de la temperatura que trabajamos la vez pasada, del ingreso al centro comercial, ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Aquí nos quedamos la que tienen. Se va a construir toda la frecuencia. Vamos a construir la media aritmética. Para construir la media aritmética por intervalo, la vamos a calcular de la siguiente forma. Bueno, pero tomando en cuenta esta propiedad. Aquí. ¿Cómo voy a verificar que sí es la media aritmética? O sea, que el valor sí está realmente bien. Porque va a cumplir estas características la media aritmética. El promedio cumple estas características. La primera, para calcular una media o un promedio, los datos deben pertenecer al nivel de intervalo de razón. Es decir, que lo pueda medir. Entonces puede ser discreto o continuo. Todos los valores se incluyen en el cálculo de la media. Todos los valores. Todos los valores. No puedo omitir uno porque ya automáticamente le va a cambiar el valor. La media es única. No es que el profesor calculó la media y le dio 6.3, ese le dio 5.8, y a tal le dio 7. No. Todos deben ser la misma. ¿Esto por qué? Porque es la misma información. El promedio es el mismo para todos. Y esta es la principal característica para identificar que realmente es la media. La sumatoria de todos los valores de X menos la media me tiene que dar 0. ¿Listo? La sumatoria de todos los valores. ¿Listo? Ejemplo. Venimos acá para el Excel. Suponga que usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Listo? ¿Cuál es el promedio de esto? El promedio es 3.5. Si yo tomara cada uno de mis valores, y le restara la media, bueno, eso me va a dar positivo, negativo, etcétera. Valores negativos y valores positivos. Si yo sumara toda esa diferencia, me tendría que dar 0. Esa es la forma de verificar que realmente es la media. Veámoslo de esta forma. Tiene valor de 3, 4 y 8. Establece que la media aritmética del promedio es 5. La distancia que hay de esa media 5 al valor 8 equivale a 3. La distancia que hay valor de 5 a 4 es de menos 1. Menos 1 porque va para la izquierda, igual hasta 3 menos 2. La distancia a la derecha de todos los valores tiene que ser igual a la distancia de todos los valores por la izquierda. ¿Listo? Respecto a la media. Porque la media debe tener cantidad de valores en distancia a la derecha que a la izquierda. Esa es la forma de comprobar la media aritmética. ¿Listo? Entonces, nos venimos para acá. Voy a calcular la media aritmética por intervalos. Media aritmética por intervalos. Usted ya calculó su tabla de frecuencia por intervalos, ¿no? Ya la calculó.
va a calcular que X barra, o el new como usted prefiera, va a ser igual a la sumatoria de los XI sobre N, pero además de eso va a multiplicar por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Por la frecuencia absoluta. No sé si alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver? Más grande. El X barra va a ser igual a la sumatoria de los XI por FI sobre N. Ah, bueno, aquí voy a poner new. Voy a usarlo. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? ¿Quién es el XI en los intervalos? La marca de clase por la frecuencia absoluta frecuencia absoluta. Ah, no, todo esto en suma, ¿no? Todo esto en suma. Sobre el total de mis datos. Aquí en sumatoria. Sumatoria. Eso es como la cosa. ¿Cómo sería en nuestro Excel? Vea, usted ya tiene su tabla de frecuencias. Aquí ya la había calculado previamente. Esta es la que usted ya tiene ahí. Entonces ahí, los que tienen computador, ubíquense en ahí. ¿Listo? Ahí está. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, la marca de clase, que es el punto medio de los intervalos. Ahí está. Vamos a trabajar ahora solo con esta información. Solo con esto. Me interesan los intervalos que escribió. Obviamente, pues, ¿de dónde a dónde van? Límite inferior y límite superior de mis intervalos. La marca de clase, que es el punto medio, y la frecuencia absoluta. Esta información es la que voy a tener. ¿Listo? Esta información es con la que vamos a arrancar. Con esa. Me la traigo por acá. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Esta no la necesito. Es hacia la... Ahí está. ¿Listo? Esta es mi información como tal. Ahí. Simplemente la copio. Para calcular la media aritmética, ¿qué me dice? La sumatoria de los XI por FI. Ah, entonces yo debo calcular primero una casilla que me está indicando quién. La marca de clase por cada una de sus frecuencias absolutas. Me vengo entonces para acá. XI por FI. Simplemente. ¿La marca de clase quién es? 34.387 en este caso, por mi frecuencia absoluta de ese intervalo. 481. ¿Listo? Siguiente. ¿Quién va a ser? La marca de clase. La marca de clase, no los intervalos. La marca de clase por la frecuencia. Ahí está. Aquí, bueno, aquí puedo arrastrar todos estos valores. Obtengo XI por FI. Si yo sumo estos valores y los divido, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Voy a obtener la media aritmética. Entonces voy a sumar esto. Ahí está, 5073. Aquí la media. ¿Quién va a ser igual? A la sumatoria de los XI por FI. Miren aquí esta. Es esta la sumatoria. Dividido entre el total de mis datos, que son 140. 36.23. ¿Listo? 36.23. Como esta es por intervalos, ¿listo? Y es a partir de mi tabla de frecuencias, me está dando una aproximación, una estimación de lo que sería la media aritmética. Ya otra cosa es que si yo tomara todos mis datos, ahí están todos mis datos, y le sacara el promedio a estos datos. Que este vendría siendo el promedio
vendría siendo 36.24. Este último valor es el promedio. Aquí lo sé por la fórmula. Promedio. 36.24. Y el que yo he calculado con mi tabla de frecuencias, haciendo la suma es 36.23. Ustedes se dan cuenta, es prácticamente el mismo. Esa es la forma de calcular la media aritmética. ¿Cómo sé que este valor realmente es el valor? Haciendo la demostración. ¿Cuál es la demostración? Mira, aquí está. Es esto. La sumatoria de los X menos el X barra, o sea, es decir, va a coger la marca de clase y va a restarle la media aritmética. Vamos a hacer ese valor. Aquí está, XY menos la media aritmética. ¿Quién es el XY primero? Ah, bueno, la marca de clase, menos la media aritmética. ¿Cuánto me dio? Me dio aquí este valor. Listo, voy a fijar ese valor para poder arrastrar. Menos 1850. ¿Listo? Voy a arrastrar estos valores, que es la marca de clase menos la media aritmética en cada uno de mis intervalos. ¿Listo? Si yo sumo esto, ¿qué va a pasar? ¿Me tiene que dar 0? No dio 0. ¿Qué pasó? Esta fórmula me aplica cuando tengo cada valor, un valor, cada uno de los valores. Pero por intervalos debo hacerle una alteración. ¿Cuál es la alteración? Multiplicarla por f. ¿Me explico? Aquí yo tengo mis datos. Aquí. A cada uno de estos sí le puedo restar la media aritmética. Sumar todo eso y voy a obtener 0. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Voy a decir que el promedio. A ver, voy a decir el promedio. Promedio de A1 hasta A140. Listo, ahí está. ¿Qué va a ser este? 36.24. Voy a coger cada uno de mis valores para comprobar. Este valor menos A142. Ahí está, menos 2.15. Ah, bueno, voy a fijar este para poderlo arrastrar. Estoy cogiendo cada uno de los valores y quitándole la media aritmética. Ahí está, ahí obtuve unos valores. Si yo sumara estos valores, ¿cuánto me tendría que dar? Tendría que dar 0. ¿Y dio? 0. Es decir, ahí está bien calculada la media aritmética. Esa es la forma. En el texto nos plantea un ejemplo de tres datos, 3, 8 y 4. Entonces a cada uno le quita la... Pero yo aquí en mi tabla de frecuencias como tal no tengo el... No tengo que el... No tengo cada uno de los datos, sino que tengo es por intervalos. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la modificación que debo hacer? Debo, para comprobar la media aritmética, debo hacer este cálculo. Debo decir que la sumatoria de los x y menos el x barra o la media o el nu por fi. ¿Por qué por fi? Mire, den cuenta que aquí esta es la misma fórmula de la media aritmética para los datos simples. Esta de acá. ¿Y qué le hizo? Le agregó el producto del FI. Aquí está haciendo exactamente lo mismo, agregando el producto del FI. Es por el FI. ¿Qué me hace falta? Ir a multiplicar por FI. Me vengo aquí a mis datos, de aquí ya la he construido XY menos nu por FI. Se puede hacer ese paso directamente. Este por la frecuencia absoluta, el FI. Aplica Enter. Arrastra estos valores. ¿Listo? Le da autosuma y mire, obtiene un valor de 0. Efectivamente, ahí acabo de comprobar que es la media aritmética. Preguntas, dudas, inquietudes de cómo calcular la media aritmética por intervalos o de cómo verificar qué es la media aritmética. ¿Ninguna? Esto sale en el parcial. Claro, fácil. Este 481. Este es de multiplicar, mira. XY por FI. Para calcular la media.
XY por FI. ¿Por qué están pidiendo la sumatoria? Los XY por FI. Yo les comparto ahorita este archivo, ¿no? En el grupo de Telegram. Entonces, listo, ya tengo la media aritmética. 36.23 efectivamente me da 0. ¿Cómo lo hice? Verificando con esta forma. XY menos la media por FI y esto me da igual a 0. Igual a 0. Esa es la forma de verificar. Igual a 0. Listo. Quiero calcular la mediana. La mediana por intervalos. Una por intervalos. Esa ya es un poco más compleja. ¿Por qué? Les voy a presentar la forma como tal. La mediana se define como el límite inferior más n medios más la frecuencia ¿qué? F. Ay, se me pasa. Aquí tenía la forma, la voy a copiar mejor. Espérame, espera, no. Se me olvidó decir la frecuencia absoluta o la frecuencia absoluta acumulada. Aquí está, pues, aquí. Frecuencia absoluta acumulada. F sub I menos 1 dividido en la frecuencia absoluta por la amplitud. Listo. Pues vuelvo acá. Esa es la fórmula de la mediana. Límite inferior más n medios más la frecuencia absoluta acumulada anterior a mi intervalo sobre la frecuencia absoluta de mi intervalo por la amplitud. Esta es la forma. ¿Cómo vamos a reemplazar? Fácil. Me están pidiendo un límite inferior. Un valor de límite inferior. ¿Cómo calculo este límite inferior? Debo establecerme en un intervalo. ¿Cuál intervalo va a ser? El que me indique en dónde está la mitad de mis datos. ¿Me explico? Si yo me voy aquí, ¿puedo cambiarla o están copiando la forma? ¿Cómo? Ok. Debo buscar, si son 140 datos, ¿cuál es mi dato central? El 70, debo buscar el dato 70. Como estoy por intervalos, no puedo ver directamente el dato 70. Solo veo intervalos. Debo buscar en qué intervalo se encuentra ese dato 70. ¿Cómo lo hago? Me ubico aquí, bueno, aquí. Insertar. Insertar. Aquí. Mi frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Esta misma acá. ¿Listo? Usted ya sabe cómo calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Es suma diagonal descendente. Hasta este primer intervalo tiene los primeros 14 datos. Hasta este segundo intervalo tiene los primeros 28 datos. Hasta este tercer intervalo tiene los primeros 56 datos. Hasta este cuarto intervalo tiene los primeros 87 datos. Ahí está mi dato central. En mi intervalo número 4. Entonces voy a señalar mi intervalo número 4. ¿Por qué? Porque con ese voy a trabajar. ¿Cómo lo determiné? Fácil, tomando 140 dividido entre 2, determinando que el dato central es 70 y que el dato número 70 se encuentra en el intervalo 4. Entonces, a partir de este intervalo es que yo voy a trabajar la mediana. Entonces, para mi ejemplo, solo debo reemplazar. Me vengo para acá. La mediana, aquí va a ser igual. ¿Cuál es el límite inferior? Míralo acá. ¿Cuál es el límite inferior? 35.921.
920. Listo. Bien. A este reemplaza 30. Listo. Más. ¿Cuánto vale n? 140, ¿no? Divido entre 2. Más. Mire, aquí me aparece la frecuencia f sub i menos 1. Me aparece así. F sub i menos 1. Estoy trabajando con qué f sub i. Es decir, me explico. Este es el f sub i para indicar que este es el f1. Este ahora sea el f2, f3, f4, f5, f6 para indicar que la frecuencia absoluta acumulada en intervalo 6, la frecuencia acumulada absoluta acumulada en intervalo 7 y la frecuencia absoluta acumulada de mi intervalo 8. Estoy trabajando con el intervalo número 4. Es decir, si el intervalo es el número 4, a la hora de reemplazar el i, ¿quién va a ser el i? 4. Menos 1, que me dice mi fórmula. Esto es igual a f sub 3. La frecuencia absoluta acumulada de mi intervalo anterior al que estoy trabajando. Ese es lo que está indicando. El f sub 3. ¿Quién es el f sub 3? La frecuencia anterior. Frecuencia absoluta acumulada anterior a mi intervalo. Es decir, sería el 56. Vengo y reemplazo ese valor en mi fórmula. Más 56. Dividido ¿entre quién? Entre la frecuencia absoluta de mi intervalo. ¿Qué es el f sub i de mi intervalo? ¿Cuánto es? 31. Dividido entre 31. Multiplicado por la amplitud. ¿De cuánto es la amplitud? Bueno, nosotros ya aquí lo teníamos. Ya la habíamos calculado. Ahí. ¿La amplitud de cuánto es? 0.6138. Listo. Tengo que ver mi texto. Ya tengo mi procedimiento. Desarrollo. Bueno, de últimas voy a dejar este 0.S35.9. Esto va a ser igual a 35.921 más, ¿cuánto me va a dar? 70 más 56. 70 más 56 dividido entre 31 por la amplitud que es 0.6138. Calculadoras. ¿Cuánto le va a dar eso? $70 más 56 que le va a dar 126 dividido entre 31 por 0.6138. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 2.49. 48. ¿Claro que sí? 76. Está como alto, está como alto. Espérenme, que creo que me quedó mal un signo. Voy a verificar. Probabilidad. Aquí tenía la fórmula. Está alto. Ah, es que mire. Ya encontré el error. Es menos. Sí. Está como alto. Es menos. En otro estaba haciendo un más. Es menos. Entonces vamos a corregir de una vez ese error. Es menos. Es menos. Menos
Y aquí es menos. Listo. Ya está corregido aquí el error para los apuntes. Entonces aquí será menos 70 menos 56 dividido entre 31. ¿Cuánto nos da ahora sí? ¿Qué verán con ustedes? ¿Cuánto nos da? ¿70 menos 56 dividido entre 31 por 0.6132? ¿Cuál? No, sin sumarlo. No, o sea, el 70 menos 56 dividido entre 31 por 0.6132. Lo que está entre paréntesis. Solo lo que está entre paréntesis. ¿Cuánto nos da? $27.73. Y ahora sí, si yo sumara este al 0.35, ¿cuánto me debería dar? 35.921. 36, 1982. Esta va a ser la mediana. 36,1982. Vengo por acá. 36,1982. Esta me dice que es la mediana. ¿Listo? Según el comportamiento de esta información, el dato central debería ser 36,1982. Si me vengo aquí a mis datos, ten en cuenta que está organizado de menor a mayor. Voy y busco mi dato número 70. Míralo, aquí está mi dato número 70. Esta va a ser la mediana, si tuviera todos los datos. Listo, si tuviera todos los datos. ¿Cuánto me dio con haciendo el cálculo de mi fórmula? 36,19. ¿Listo? Y aquí me dice que es 36,21. Realmente es una buena estimación de cómo calcular la mediana. ¿Listo? Ahora vámonos con la moda. La moda. ¿Ahí? ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes de cómo calcular la mediana por intervalos. Es decir, usted en el parcial, ¿qué va a hacer? Usted va a recibir esto de acá. Bueno, esto y esto de acá. Eso es lo que yo le voy a dar en el parcial. Inclusive puedo quitarle esto acá. Puedo quitarle un intervalo. Y le digo, construyalo. Usted lo puede construir. Usted conoce la amplitud. ¿Cierto? Y conoce el total de los datos, por lo tanto puede calcular la frecuencia absoluta del intervalo. O le puedo dar la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, el parcial yo le puedo dar cuenta que es el esto. Yo le puedo quitar esto. Le voy a quitar todo esto. Y le puedo quitar este intervalo y este intervalo. ¿Usted puede construirlo? Claro. Claro. El tiempo no nos va a alcanzar. ¿Cuánto se demora? Saca su calculadora y pone 36,694 menos 36,080. El resultado va a ser la amplitud. Entonces, lo que me dé va a tomar este más esto, lleva a obtener el siguiente intervalo. Y lo que me dé, tiene que diferenciarlo. 36 más 36, entonces va el quinto. ¿El quinto? Así como digo. No,
En lo que acaba de explicar. Casi por el tipo, usted no tiene esos intervalos, usted no tiene eso. ¿Usted cómo los va a calcular? ¿Cómo va a calcular? Una, le va a quitar estos tres intervalos. Esos tres tipos de intervalos los voy a quitar. Hay 8 intervalos y usted solo tiene los primeros 5 intervalos. ¿Cómo construir los demás? Ubíquese en cualquier intervalo que quiera y mire la diferencia que hay del límite inferior al límite superior de cada intervalo. Y simplemente el siguiente intervalo que va a hacer, arranca donde finalice el otro. Este es este mismo acá, este mismo acá. Y le suma la diferencia que hubo. Automáticamente tiene el siguiente intervalo. Y después el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Es más, le voy a quitar todos los intervalos. Le voy a dejar solo el primero. La performance se satura. Sí, ahí sí. Entonces es conveniente cantarlo de forma presencial. Le voy a quitar todos estos de acá. Ingeniero, y el lunes traemos computador. Si quiere. El lunes es parcial. Por eso. Si quiere. Usted me va a entregar un tipo con un solo. ¿Cómo yo sé que hizo los datos en el Excel? Pero ustedes lo que le entrego, usted no va a entregar el computador. Usted dice, no, pues que yo hice el Excel y usted solo copió la tabla. Yo sí, la tabla está, la respuesta está bien. La interpretación está maravillosa. ¿Dónde está el procedimiento? Procedimiento, respuesta e interpretación. ¿Dónde está el procedimiento? No, eso está en el Excel. Allá está. ¿Listo? Es por eso que es más fácil. Yo le doy la tabla de frecuencia y usted con su calculadora y empieza. Eso. No, que puede traer computador, claro que puede traer computador. Pero ya usted en cómo decir, vea, yo saqué estos valores así, así. No es el Excel, sino construir yo a través del Excel. Claro. Que el Excel sea una herramienta y no como tal. Porque sea lista si todavía no logramos. ¿No falta calcular la moda? Eso del parcial. ¿O lo quieren netamente virtual el parcial? ¿Y qué tiene que empezar en 500 valores si se va a hacer el computador? ¿No alcanzan a hacer control shift, flechita hacia abajo? Si yo le doy 500 datos y le doy ya la tabla de frecuencia, ¿qué tienen que ser 500 datos? Ahí está. A ver, no hay ninguna diferencia porque lo difícil solamente la cantidad está es en contar, pero el profesor ya va a contar. Ya le va por intervalo. ¿Qué interesa? Que usted calcule la media, la mediana, la moda. Que muestre el procedimiento que calcula la frecuencia absoluta del porcentaje e interprete. Si quieren o si no me las pregunten, yo las escribo en tablero. O saca sus apuntes, como prefieran. ¿Listo? Entonces, vámonos a calcular la moda. Vamos a calcular la moda. Aquí está la fórmula de la moda. La moda por intervalos. Moda por intervalos. ¿A quién va a ser igual?
Entonces, MO va a ser igual a un límite inferior más, a ver, aquí moda por intervalo, va a ser a la frecuencia absoluta de mi intervalo, el f sub i, menos la frecuencia, silencio por favor, menos el f sub i menos 1. Sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior a mi intervalo, más la frecuencia absoluta de mi intervalo, menos la frecuencia siguiente a mi intervalo, el f sub i más 1. Por la amplitud. ¿Listo? Esta va a ser la fórmula para calcular la moda por intervalos. Como tal, la moda dice que es el dato que más se repite. Pero yo no tengo mis datos. Yo a usted no le voy a dar los datos. Usted debe calcular, estimar la moda. ¿Listo? Para eso utilizar esta fórmula. ¿Quién es mi frecuencia absoluta? Aquí. Este f sub i, usted ya lo conoce. La frecuencia absoluta del intervalo. El f sub i menos 1 es la frecuencia anterior a mi intervalo. Recuerden que es posición anterior. Este numerador es el mismo denominador. Dense en cuenta. Esto es esto mismo. Pues ahí está. ¿Qué le va a cambiar? Aquí la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta, el f sub i más 1, es decir, la frecuencia siguiente a mi intervalo. La frecuencia siguiente a mi intervalo. Eso es lo que me va a cambiar. Reemplacemos entonces. ¿En qué intervalo debo trabajar? Es lo primero que usted identifica. ¿Qué intervalo va a trabajar? Entonces voy a ubicar en el intervalo de mayor frecuencia. De mayor frecuencia. ¿Listo? Es decir, esto va a ser igual a ¿quién? El límite inferior del intervalo de mayor frecuencia. Aquí, ¿quién es el que tiene mayor frecuencia? Bueno, casualmente es el mismo intervalo número 4. Entonces vamos a seguir trabajando con el intervalo número 4. Este. Número 4. Ah, listo. ¿Quién es el límite inferior de mi intervalo? 35.921. Voy a reemplazar. 35.921. Y le va a sumar. La frecuencia absoluta de mi intervalo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el f sub i? 31. Le va a restar la frecuencia absoluta anterior. Frecuencia absoluta anterior. ¿Quién es? El que está encima del 31, ¿quién es? 28. Dividido entre 31 menos 28, aquí se repite. Más, bueno, aquí estoy. Más la frecuencia absoluta de mi intervalo, ¿quién es? Igual 31. Menos la frecuencia absoluta siguiente a mi intervalo. ¿Quién es la frecuencia absoluta siguiente a mi intervalo? ¿Está el 31 el siguiente? Bueno, aquí también coincide que es 28. Y esto lo multiplica por la amplitud. Por 0.61. 38. Y desarrollamos. ¿Quién va a hacer la moda? 35.921 más 21 menos 38 va a dar 3 sobre 6. Esto va a dar un medio. Un medio por 0.6138. La mitad de 0.6138 es igual a 0.30. 305. ¿0. ¿Qué? Es 0.30 y 140.
0.69. 0.3. ¿Cómo pues? 0.3079. ¿Y esto es igual a cuánto? 79 más 35.921. 36, 22.79. Listo, ya he calculado, ya estimado la moda para mi tabla de frecuencia. Es decir, la moda por intervalo. 36.2279. Aquí la moda. 36.2279. Como yo sé que está bien, que la media, la mediana y la moda están bien, porque son medidas de tendencia central, son muy parecidas. Mira aquí. 36.23, 36.19, 36.22. Son valores que están muy cercanos, muy próximos. De ahí que, si están próximos, puedo decir que están bien. Véngase a sus datos. Tú tomas todos sus datos. Aquí. Control Shift, flecha hacia abajo. ¿Listo? Dele insertar. Aquí a gráficos. Vamos a tomar un diagrama de dispersión. Aquí, ubica diagrama de dispersión. Este que es el de los puntos. Voy a poner aquí, como este. ¿Listo? Bueno, el título del gráfico y demás, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ubique la media. ¿Dónde va a estar la media? ¿En dónde va a estar la media? ¿Cuánto le dio la media? A ver, aquí va todo. Aquí tengo la media, mediana y moda. Ay, pero qué. Voy a ubicar la media. 36.23, bueno, aproximadamente como por acá. Ubique la mediana. 36.19. Aproximadamente por acá. Y ubique la moda. 36.22. Aproximadamente por acá. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que yo tengo las medidas de tendencia central. Me indican que yo tengo la mitad de mi información por encima de estos valores y también tengo la mitad de mi información por debajo de estos valores. ¿Listo? Esa es la medida de tendencia central. Me ubica la mitad de mi información. ¿Listo? Así es como la podemos representar. La mitad está para abajo, la mitad está para arriba. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá de cómo calcular las medidas de tendencia central, ya sea por intervalos o los datos como tal. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Ok.